Doctora, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que tenemos otro episodio más de Por la Familia, donde estamos luchando para que el Señor nos permita defender este tesoro tan grande que nos ha dado, que son nuestras familias, en especial la parte de salud mental. Así que, doctora, en el 2023, vamos arriba. Estamos en el 2023 y ya estamos al cuarto domingo de este mes. ¡Wow! O sea que va rapidito. Es el cuarto. Está tremendo. Sí, en este 2023 comenzamos bien, iniciamos sembrando esperanza y dejándoles saber que los errores del pasado no nos dejan como que quedarnos atrás o atascados. Lo que deben servirnos es para dar el salto hacia adelante y seguir. Que esos errores no nos lleven a quedarnos en el camino. Sobreponernos a ellos y seguir trabajando para lograr las metas, los sueños que nos hemos propuesto. Así que este mes de enero lo hemos dedicado para trabajar esa base de esperanza, de manejar esas emociones muchas veces negativas o la mayoría de las veces que nos abarcan y que nos nublan y que no nos dejan actuar como que centradamente como nos gustaría. Y entonces estamos trabajando esas emociones y comenzamos hablando también en la siguiente semana, en la anterior, el tema de la ira. Porque la ira nos lleva a cometer muchos errores. Y aunque no nos cegamos al entender que aún creemos que las cosas están mejorando, pero hay muchas que no están mejorando. Entonces, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, tenemos que estar trabajando sobre nosotros mismos, sobre cómo ser mejores, cómo cambiar esas actitudes negativas a positivas, cómo manejar nuestras emociones y no dejar que ellas nos dominen a nosotros. Es como que dominar con la razón, no con la emoción, porque la emoción nos puede llevar muchas veces por caminos diferentes como las ondas del mar. Suben, bajan, vienen, van y así nos las pasaríamos todo, no solo el resto del mes de enero, el año 2023, si no ponemos de nuestra parte. Entonces, estuvimos trabajando de la ira. Queremos seguir en ese tema y vamos a seguir trabajando los 2 domingos que quedan, o sea, este y el siguiente que queda de enero, en esa base de comienzo. Enero significa comienzo. Por eso es que al comenzar el mes de enero es cuando comenzamos a ponernos metas, comenzamos a escribir nuestros sueños, comenzamos a sentar las bases para lo que queremos hacer el año completo. Comenzamos a hacer el balance de las cosas que no estuvieron tan bien en el anterior para no repetir los mismos errores. Pues estos 2 domingos, tanto este como el que viene, vamos a estar trabajando sobre esa base. Y ahí arrancamos hoy. Empezamos descubriendo que
¿Qué te preocupa en el 2023? Y luego continuamos ahora a descubrir qué te enfurece. Todos tenemos un botoncito, un detonante. Y déjenme decirles que ese detonante no solo lo conocemos nosotros, muchas veces lo conoce la persona que más cerca está de nosotros. Y le puedo decir que la mayoría de las veces, si ya somos personas adultas, no es mamá y papá que están más cerca de nosotros la mayoría de las veces, es la pareja, es el esposo, es la esposa. Los hijos cuando están adolescentes para atrás, desde pequeños hasta adolescentes y quizás hasta joven adulto algunos que salen un poco más tarde del nido. Pero la mayor parte del tiempo, querramos o no, ya no la pasamos en pareja, no con papá y mamá. Duramos más años con la persona que convertimos en esposo, esposa o en pareja que con papá y mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué te detona? ¿Cuál es ese botón que alguien lo conoce y es como el aguijón de Pablo, que no te deja? Y tú dices, Señor, quítame este aguijón, y el Señor te dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Pero créanme que no es fácil. Entonces, hay que descubrir cuál es el detonante que te enfurece, que te saca de quicio, que te pone rojo si tu color es amarillo, como decía Lía cuando chiquita, o te pone browncito o marroncito o lila, como me pongo yo. También tú. Todos tenemos un detonante. Nuestro trabajo es descubrir ese detonante. ¿Dónde saber que está ese detonante? Muchas personas se enfurecen cuando alguien le cruza por el lado, especialmente los varones. Yo lo he vivido con el varón de aquí que va al lado, o yo voy al lado de él y él va guiando. Y viene alguien y le pasa eso que llamamos acá corte de pastelillo. Y tú, Dios mío, en mi caso de mujer guiando, yo lo que digo es, Señor, acompáñalo. Si tengo que reducir para que se vaya lejos y si se va a estrellar no sea conmigo, lo hago. Pero si es un varón, la mayoría de las veces, no, hermano, no, amigo, no, amiga. Y usted que es varón que me está escuchando, lo sabe. Exacto, precisamente. Entonces, cuando le hacen ese corte de pastelillo, muchas personas, más varones que mujeres, pierden lo que llamamos los estribos. No, no se calman, no, se les sube el No, ego. que aceleran. O sea, meten el acelerador, se les sube el hombre, el apellido que sea que tenga, la astilla que sea que tenga, y arranca por ahí, pisa, a ver si encuentran el corte pastelillo, o le dice una, o le cruza también así. Entonces, a veces es mejor dejar pasar algunas cosas. Bueno, yo he escuchado una máxima, no sé si todos la han escuchado. Vale más perder un minuto de la vida que no la vida en un minuto. Y eso va para cualquier situación que nos saca de casilla,
que maneja nuestras emociones y que nos lleva a perder el control. Eso va para cualquier situación, no solo para el tránsito, es para cualquier situación. A otra persona se ruborizan o se enfurecen, en buena palabra hablando, cuando le dan una orden a un hijo o a una hija y ese joven, esa señorita, ese jovencito, a veces ese adolescente sigue por ahí como Pedro por su casa, como que si te oí no me acuerdo y si es conmigo, ni te inmuta. Y muchos padres eso los enfurece, los ruboriza, lo pone verde, cenizo, amarillo, de cualquier color, menos dejarlo. Inhalo y exhalo, Señor, por favor, paciencia, ayúdame a lidiar con este joven, con esta joven. Y a veces hay hasta que salir al cuarto y arrodillarse y pedir sabiduría, porque cuando usted tiene una adolescente que usted le habló fuerte, porque usted lo creyó en ese momento que era necesario, y esa adolescente le riposta para atrás con la voz más alta, y usted como madre le dice, no me grite, que yo soy su madre. Y la adolescente le dice para atrás, pues no me grite, que yo soy su hija. Ah, esa adolescente creció y entendió que debe ser tratada como usted quiere que lo traten. Le estoy hablando de casos reales. No le estoy hablando de nada que me he inventado ahora. Eso es real. Entonces, tenemos que aprender a centrarnos, a calmarnos y a conocer, a descubrir cuál es nuestro detonante, qué es lo que nos mueve el piso, como dicen muchos, que no te deja igual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones, estamos dando paso a la ira, a las emociones negativas, a la otra persona, porque ahí es que está. Cuando no actuamos con la razón, estamos dejando que la otra persona nos utilice como muñeco, que haga con nosotros lo que bien le parece y cada vez que quiera sacarnos de nuestra casilla, nos da por ahí, por donde nos duele. Como que si, no, ya yo sé por dónde es. Y cuando la quiero ver molesta o cuando lo quiero ver molesto, le menciono eso y ahí empezó la tángana. Entonces, es de sabio equivocarse, sí, pero también es de más sabio reconocer cuando nos equivocamos. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de las equivocaciones que cometemos en un momento bajo una emoción fuerte, pagamos la consecuencia. La mayoría de las veces la pagamos nosotros, sea de una manera o de otra. Porque si usted pierde el control, agrede a alguien, va a pagar las consecuencias. Y si pierde el control, se agrede a usted, va a pagar las consecuencias. Y si por perder el control, porque le hicieron el corte pastelillo, tiene un accidente, está pagando las consecuencias. Y si el otro tiene menos tolerancia que usted y como dicen por ahí, prende de un maniguetazo, se detiene, le atraviesa el carro, le saca un arma y está pagando la consecuencia. Como quiera la pagamos. Pues entonces lo mejor es razonar, centrarnos. A veces hay hasta que detenerse y orar. Y no tiene usted que estar en una iglesia metido para eso, ni que ser religioso. Es actuar con la razón, que a todos y a todas
El Señor nos ha dado eso, la razón. Doctora, que también cuando perdemos ese control, también, por ejemplo, me pasa en mi caso, decimos cosas que no fue lo que pensamos, que no fue ni siquiera lo que sentimos, sino como una emoción incontrolada, pero lastimamos y después no se puede recoger esas palabras. Y déjame decirte que muchas veces sí quisimos decir eso, pero lo quisimos decir sin medir la consecuencia de lo que estamos diciendo y del daño que vamos a causar en esa persona cuando ese veneno que soltamos por esta boquita llegue hasta esa persona, porque como hemos dicho muchas veces, las palabras no se recogen. Y como dice la Biblia, una vez sueltas son como saetas que cortan y se quedan ahí. Y se quedan ahí. Y el daño que usted quiso causar o que no quiso causar, como quiera lo está causando. Porque marcó, sencillamente porque en ese momento no pudo controlar esa ira, esas emociones. ¿Qué más te saca de tus casillas, te enfurece? Aunque la ira es una emoción normal, incluso saludable. Algunos me han dicho literalmente, Jesús se airó, él cogió el látigo. Sí, Jesús cogió el látigo, pero ¿qué más dice detrás del versículo? Airaos, pero ¿qué? No pequéis. O sea, que él cogió el látigo, se airó, pero él se bajó y no le pegó el látigo a nadie, a ninguna persona, a ninguna persona. Lo que hizo fue liberar todos los animales que tenían los cazacambistas ahí en el templo, en el local que usaban de iglesia. Y él dice, airaos, pero no pequéis. Ok, nos airamos. Cuando nos airamos, estamos sufriendo las consecuencias. Le voy a decir por qué más para adelante. Cuántas cosas nos dañamos cuando nos airamos, cuando nos sube ese furor, esa adrenalina. O qué sé yo, si la bilirrubina de Juan Luis. Porque como la bilirrubina es amarilla, sube y te detona. Entonces, él se airó, pero no pecó. Él se bajó y no le pegó el látigo a ninguna persona. Ahí es que está la diferencia. A mi entender, que no tengo un expertise en Biblia, pero de lo poco que he leído y de lo que puedo decirle, de eso le he dicho. Lo que yo he leído es que el texto dice, airaos, pero no pequéis. Porque usted no es un santo y todo amén, que bajó del cielo. Pero el hecho de usted conocer, reconocer, entender cuál es la situación que detona en usted una mala actitud, la ira, usted está ganando. Porque usted va a saber cuándo decir, espérate, Juana, cálmate porque te está subiendo. Y usted puede poner una parte. Mire, dejemos esta conversación hasta aquí porque ahora no nos va a llevar a nada. Luego continuamos con esto, a quien sea. Inclusive a veces con los hijos tenemos que mordernos, tomar un buche de agua, dar la espalda, caminar, relajarnos, orar, hacer cuantas cosas hemos tenido que hacer los padres. No, y hasta el time out que hacen los referees. Hasta eso, porque hemos tenido que jugar todos los papeles. ¿Entiendes? Hemos estado de ambos lados, no solo de un solo lado. No hemos estado siempre del lado del adulto maduro que razona. No,
Déjele saber a sus hijos también que usted estuvo del otro lado. Y enséñele cómo es que se manejan las situaciones negativas para que cuando su hijito, adolescente o joven salga a la calle con un vehículo y alguien le diga de esas que dicen o le haga el corte de pastelillo, usted le diga cómo manejarse en esa situación y resolverlo. Porque están pasando muchas cosas, muchas situaciones que son evitables, que se pueden evitar, pero que no estamos haciendo mucho para evitarlas. Aunque la ira es una emoción normal, incluso saludable, pero es muy importante saber lidiar con ella y actuar de manera positiva y de manera responsable. ¿Por qué? Porque cuando no actuamos de esa manera, pagaríamos las consecuencias, como le señalaba ahorita. Y por último, en ese aspecto, la ira descontrolada puede dañarte relaciones. ¿Cuáles relaciones? Con amigos, con familias, con padres, con hijos, con parejas, porque dice todo lo que te venga a la boca a decirlo y como que esta boca es mía y dile y dile. Y a esas personas las estás marcando. Y muchas de esas personas quizás no tienen todavía el soporte para razonar. Ay, mami estaba molesta. Haga caso a la vieja, que ella se le pasa. A ella se le ha pasado muchas veces y a ella se le pasa. ¿Entiendes? A veces no es así. Pues entonces hay que saber cuándo tenemos que detenernos. ¿Ok? ¿Qué daña la ira en ti? ¿Cómo afecta en el momento que detona? En el momento. ¿Te aumenta la tensión o presión arterial? Un subión de presión brusca puede dañarte muchas cosas. No es nada más que te dio un dolor de cabeza brusco por la incomodidad que cogiste en ese momento. Y déjame decirte más, cuando nos subimos así, a veces tenemos que bajarnos solitos, pero nos pasa como la hornilla eléctrica de la estufa, que sube y calienta al rojo vivo, pero para apagar, igualito que a la hembras nos pasa. Uh, lento. Y mientras esa lentitud va, toda esa ira, todo ese furor, toda esa adrenalina, todo ese cortisol que regaste en tu cuerpo, todo ese veneno, te está dañando funcionamiento del corazón y enfermedades cardiovasculares. Todas reportadas por estudios que se han hecho de esa índole. Entonces, como quiera, estamos perdiendo. Como quiera, estamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Buscar la manera de saber qué es lo que nos hace detonar o cuál es el detonante o por dónde es que se nos pincha. Que dicen, me pullan con una aguja o me punchan con un alfiler y no boto una gota de sangre. Mentira, que la va a botar. Pellícame a ver si estoy vivo. Está vivo. Güey, era jugando. Párale. La va a botar la gota de sangre.
porque estás vivo, estás viva, pero aún así te estás dañando. Cuando te descontrolas, puede detonar ante cualquier provocación, sea pequeñita así como santito o grandota como santote. Y eso es lo peligroso. Que cuando no tienes control, cualquier situación negativa en un momento dado, en un lugar que a veces tú no quieres detonar, detonas. Y eso no es fácil. Es peligroso, es vergonzoso y tú sales después con el moco abajo. Ay Dios, qué imagen dejé yo en ese lugar. Pero ya no puedes recoger esa imagen, porque no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Lo dije bien. ¿Lo dije bien? Lo dije bien. Entonces, aunque sea una provocación simple, si tú no has trabajado en conocerte, en saber qué detona en ti ese coraje, con cualquier provocación simple puede detonar y puede atacar, ¿ok? Verbal o hasta físicamente a una persona. Oye, qué peligroso es eso. Atacar verbal o hasta físicamente a una persona. Y la intervención anterior tocamos algo de eso, de la persona que después dice, yo no supe lo que hacía. Entonces dice el abogado, eso se llama locura temporal porque saben de todo. Tiene un expertise en todas las ramas, no solo en ramas de la ley. Eso fue locura temporal. Y no te digo que a veces no sea locura temporal, porque se nubla, pierde la razón, actúa porque sí, porque lo hizo y ya. Ahora, ¿qué viene después que usted lo hizo? Y bajan esos niveles y usted contempla la escena y usted dice, pero Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? O sea, usted no vino con la premeditación de hacer eso, pero lo hizo. Entonces, es a tiempo usted prevenir eso, conocerse. Y si no puede manejarlo, busque ayuda a tiempo, antes de que llegue a mayores. Yo estuve escuchando unos datos. Lamento a veces traerle alguna noticia o algún dato, pero debo hacerlo. Es mi responsabilidad decirle. Esta semana, justo ayer, que en lo que va de año, le estaba diciendo que vamos al cuarto domingo, o sea, en la tercera semana del año, se habían contabilizado ya en Estados Unidos alrededor de 280 tiroteos masivos. Y cuando dice masivo, porque hay más de 4 heridos. Hay 4 o más. Pero también escuché otra que es como el vaso, medio lleno o medio vacío, que para los fines positivos es buena, pero para los fines negativos seguimos batallando, seguimos remando. ¿Por qué? En la línea nueva del 988 que se abrió el año pasado, en el 2021, por lo de la pandemia, exclusivamente para salud mental y por todo lo que estaba pasando con muchos agentes que lo llaman para una emergencia y la emergencia es una persona con problemas de salud mental
los agentes no saben cómo manejarlo y terminan asesinando a la persona. O sea, con un asesinato involuntario o atenuado, porque no tuvieron la capacidad, la formación para manejar esa situación. Para evitar un poco de eso, porque todavía no se ha evitado mucho ni todo, se crea esta línea exclusivamente para salud mental y con acceso en español. En las 3 semanas, que es donde quiero llegar, de lo positivo y lo no tan positivo, de que van del año de este 2023, van 2 millones y pico de llamadas de crisis al 988. 2 millones y pico. Te estoy hablando nada más de Estados Unidos, no estoy hablando de nuestros países. Y eso es lo que todavía decimos, bueno, no está tan positivo porque si hay tantas personas todavía con situaciones de crisis, pero es positivo porque las personas están llamando, están utilizando la línea, están reconociendo que necesitan ayuda. Y eso es positivo. Ahora, lo negativo es que tenemos tantas situaciones y que se siguen incrementando de problemas de salud mental. Precisamente. Entonces, por eso tenemos que seguir hablando de cómo podemos poner nuestro granito de arena desde la base de la sociedad, que es la familia, los hogares. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, la sociedad se forma de familia, de hogares, de núcleos. Y entonces, desde nuestra perspectiva, decíamos que cuando hay un sistema dañado y uno de los miembros empieza a sanar, busca ayuda, y eso lo dice la teoría sistémica de familia, busca ayuda, el sistema empieza a mejorar. Puede ser lento, pero va mejorando hasta que llegue un momento que el sistema puede sanar. Y si un hogar logra sanar, es una familia que va a ser una influencia en ese lugar donde vive, en esa comunidad, con esos vecinos que tiene al frente, con su familia extendida, porque eso es contagioso. Cuando estamos sanos, cuando estamos felices, cuando queremos que algo bueno tengan los demás, que ya nosotros lo obtuvimos, lo vamos a seguir llevando. Pues eso va a ayudar a que esas familias sigan sanando y que la sociedad también sane en nuestro organismo cuando algunos efectos de esa ira, de eso que detonó en nosotros ese coraje, no está liberado, no está sanado a tiempo, que puede provocarnos a corto, mediano o largo plazo, se lo cuento en la próxima intervención que viene el domingo siguiente, que sería 29 de Por la Familia. Así que, joven Manuel, usted que es papá de 3 bebitos, ay Dios mío, ten piedad, que está recién comenzando, un poquito medio comenzó y otro más comenzado, que ya tenemos a la joven Lía,
que está grande y con 5 años, pero mucha oración, mucha sabiduría, mucha paciencia, mucho tacto. Y eso no va para el joven Manuel solamente, va para cualquier padre, joven o no, para cualquier madre, joven o no, que esté criando, que tenga adolescentes, que tenga jóvenes, que ya haya terminado de criar, que esté en la etapa de retiro, de jubilación, toda la vida. Si no hemos trabajado con esos detonantes, nos sigue envenenando la salud y nos sigue afectando. Así que en la próxima intervención le dejamos saber y también algunas de las herramientas que podemos utilizar como base en este mes de enero para el 2023, que sea un año de mejor salud mental. Ha sido un placer, un gusto estar con ustedes, que el Señor les bendiga, un abrazo y nos vemos en la próxima intervención de Por la Familia. Hasta luego.